Buenos días, mi nombre es Juan Luis González Puente y vengo a presentar el tema de la arquitectura actual. ¿Cómo funciona la computación actual? El funcionamiento de la arquitectura actual es gracias a von Neumann. Von Neumann descubrió el funcionamiento de todo el ordenador electrónico con programas almacenados. Describía, a diferencia de cómo pasaban anteriormente, cómo podía funcionar un ordenador con sus unidades conectadas permanentemente y su funcionamiento estuviese coordinado desde la unidad de control. A efectos prácticos es el CPU. Aunque la tecnología ha avanzado mucho y ha aumentado la complejidad de la arquitectura inicial, la base de su funcionamiento es la misma y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Antes de entrar en detalles, tenemos que tener claro algunos conceptos, como lo son registros. Es el lugar donde se almacenan temporalmente los datos que están en movimiento para ser procesados. Buses son las uniones entre distintas unidades, la memoria y los periféricos. Unidad de proceso central, o CPU, es la unidad encargada de controlar y gobernar todo el sistema que comprende una computadora. El CPU consiste de un circuito integrado formado por millones de transistores que está diseñado para poder procesar datos y controlar la máquina. Como ya saben, es un factor clave para la potencia de una computadora. El CPU dispone de dos unidades en su interior, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control se encarga de leer las instrucciones de los programas almacenados en la memoria. Además, se encarga de enviar las órdenes de los componentes del procesador para que se ejecuten las instrucciones. El proceso comienza cuando llega una instrucción al registro. Llega como una cadena de bits con distintas partes referidas a la propia instrucción y a los datos que se usarán. Posteriormente, el decodificador interpreta la instrucción y realiza cómo se deben actuar los componentes del proceso para poder llevarlo a cabo. Esta acción se realiza mediante el secuenciador que envía órdenes marcadas por el reloj, los cuales se generan de forma constante. Se suele expresar la velocidad en gigahercios o gigahertz para los procesadores actuales. Unidad aritmético-lógica. Es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas, sumas, multiplicaciones, etc. y algunas comparaciones. Esta unidad puede tener distintos diseños. El funcionamiento con el diseño básico comienza cuando le llega al registro de entrada un dato. Puede ser una cadena de bits que se representan con un número. Por ejemplo, el circuito operacional se procesa junto al contenido del acumulador y posteriormente se deposita de nuevo en el acumulador, repitiendo esta acción y se generan los cálculos. Memoria principal. La tabla de memoria. La memoria principal en la arquitectura inicial es la RAM, pero esta ha evolucionado y se han añadido memorias como la caché e implementado algoritmos que predicen qué datos vamos a utilizar más frecuentemente. La memoria RAM es bastante sencilla en comparación con el CPU. Se podría decir que es una tabla que contiene la dirección o lugar donde está cierto dato y el contenido del propio dato. La memoria dispone de un registro de direcciones RDM y un registro de intercambio de memoria, el cual llamamos RIM. En el registro de direcciones se almacena la dirección que se leerá y en el registro de intercambio de memoria se almacenará este dato leído y ya fue utilizado. Si nos queremos enfocar un poco más, nos podemos enfocar en los buses. Por ejemplo, todos los elementos se comunican entre sí a través de buses, ya sea para manejar acciones a realizar por la máquina o mover datos, en los cuales hay tres tipos de buses. El bus de datos, que permite el intercambio ya sea de instrucciones o de datos en sí, con el resto de elementos de la arquitectura, es decir, mediante el bus de datos de la unidad de control, recibe las instrucciones y la ALU, los datos desde la memoria, al igual que también se envían por este medio. El bus de instrucciones transmite las direcciones de memoria que van a ser usadas desde el CPU
para poder seleccionar los datos que serán usados. El bus de control es el que transporta las órdenes generadas por el CPU para controlar los diversos procesos de la máquina. Hablemos un poco más del funcionamiento de la arquitectura. Este diseño de la arquitectura, como ya hemos comentado, es el básico, el cual explicaremos, con un acumulador como registro de entrada y el ancho de los datos será de 8 bits. Las instrucciones están formadas por dos bloques de 4 bits, los primeros para las instrucciones y los últimos para la dirección de la memoria. Siempre se usa en la instrucción un número que está destinado a la dirección de memoria, donde se usa el verdadero número que se usará para una operación. Actualmente se usan anchos de 32, 64 o 128 bits en las computadoras y no tiene por qué seguir el mismo patrón. Como nota, cada procesador es distinto, por lo cual quizás alguna de las cosas que explicamos sea verídico o similar en algunos de los casos de uso, pero no tiene por qué. Resumen, aunque sea un poco difícil de comprender, a la primera es esencial conocer las bases de la computación cuando uno se dedica a la programación o la tecnología. Así llegaremos a comprender cómo afectan nuestros programas a la interacción del sistema, aunque actualmente muchos de los lenguajes nos abstraen de todo esto, pero ya sería entrar en arquitectura del software, y serían otros temas a tratar. Muchas gracias por la atención prestada.